¿Y acá su arma? ¿Se la puede pasar? Y me puede pasar ahí la mía, que la dejé ahí en el asiento. Y vamos a ir a Josué 1:8 en esta noche, gracias. Josué 1:8, nos ponemos de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? También oramos por los hermanos que están de viaje, hay algunos que están viajando, otros están enfermos, otros no tienen transporte, que Dios les provea transporte para que puedan llegar. Pero qué bendición que nosotros nos dimos el tiempo. Este es un tiempo precioso para llegar aquí a la palabra de Dios y escuchar, a la casa de Dios y escuchar palabra. 1:8, vamos a leerlo todos en voz alta. ¿Listos? Vamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Qué bendición saber a dónde vamos. ¿Sabían? Es una bendición saber a dónde yo voy. ¿Cuántos se han encontrado en un lugar donde a nosotros, por alguna razón, o ahí en tu misma casa, vas a un lugar y dices, ¿a qué venía? Se te olvida. Es el sentimiento más horrible de ir a algún lugar y no saber a dónde ibas. Y es un sentimiento horrible. O ir guiando, ir por las avenidas y las calles y de repente se te nubla tu mente y dices, ¿para dónde yo iba? No sé si voy para el norte o para el sur, o voy para el este o el oeste, o a dónde voy. Es un sentimiento muy horrible no saber a dónde ir. Y Dios, hermanos, nos quiere dejar saber a dónde ir. Y qué bendición cuando tenemos paz, cuando sabemos a dónde vamos a ir. Esto no solamente habla de lo físico, sino de lo espiritual. Hay mucha gente todavía allá afuera que no saben a dónde van a ir después de morir. Por ahí me dijo alguien anoche, bueno, si hay algo después de la muerte, más allá, pues yo espero estar allí con Dios, pero no sabe a dónde ir, no está seguro. Y qué bendición tú y yo saber, estamos seguros porque Dios nos lo dice a través de su palabra a dónde vamos a ir. Es una paz saber a dónde vamos a ir después de la muerte. Hay vida, vamos a ir a la gloria, con Cristo Jesús, por su gracia, por su gran amor. Pero en esta vida también Dios quiere que sepamos a dónde ir, porque necesitamos dirección. Y en esta noche le he titulado al mensaje que Dios me ha dado, deja que Dios te dirija y verás sus bendiciones. Deja que Dios te dirija y verás sus bendiciones. Demos gracias a nuestro Dios una vez más. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de saber a dónde vamos. Por fe, mi Dios, y a través de las promesas que tú nos haces en tu palabra, que si hemos confiado en ti como nuestro único Salvador, tú tienes vida eterna para nosotros y un lugar celestial preparado, mansiones eternas preparadas para nosotros, tus hijos. Lo dijiste bien claro, lo dejaste grabado en tu palabra, en la Biblia, en Juan 14. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Gracias te damos, mi Dios, porque no se turba, porque dice, a donde yo voy, vosotros también iréis. Y estoy solamente parafraseando esta escritura, esta porción de la escritura, pero te damos gracias porque sabemos a dónde estaremos un día. No porque somos mejores que nadie, sino porque tus palabras nos lo dicen. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y gracias te damos, mi Dios, pero todavía en esta vida necesitamos dirección. Necesitamos dirección en nuestras vidas. Ruego que tu Espíritu Santo nos hable una vez más en esta noche a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Quita toda distracción, quítame toda tos para que yo pueda predicar sin interrupción, y sobre todo lo que se quiera levantar en contra del conocimiento tuyo, mi Dios. Todo lo que se quiera levantar en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar su lugar. Pues sí, iglesia,
Es una gran, gran bendición saber a dónde vamos. Qué alivio es saber a dónde yo voy. Eso me da un gran alivio, me da una gran paz en mi corazón. Pero aquí en esta vida todavía necesitamos un trazo, necesitamos una dirección. Qué bendición sería también si nosotros supiéramos qué hacer en todas las situaciones que nos pasan. ¿A quién no le gustaría saber? En todas las circunstancias que nos atravesamos, saber qué hacer. Levanta tu mano. A todos nos gustaría saber qué hay que hacer. Y Dios nos dice en su palabra qué hay que hacer. Una de las cosas que le dice a Josué, aquí en el versículo 8, lo que tiene que hacer. Le dice: nunca, en el versículo 8, se apartará de tu boca este libro de la ley. Hasta ahí por ahora. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso es lo que tenía que hacer Josué para recibir dirección, pero más que eso, recibir bendición. Dijo: una cosa que les encomiendo es que este libro de la ley nunca se aparte de su boca. Y lo voy a explicar a continuación. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, una pequeña brújula salvó la vida de 27 marineros. Waldemar Semenov, un marino mercante retirado, estaba trabajando como ingeniero asistente en el Aqua Guide cuando un submarino alemán salió a la superficie y abrió fuego contra ellos. La nave fue impactada, se incendió y empezó a hundirse. Semenov y su tripulación bajaron los botes salvavidas al agua y usaron las brújulas de esos botes para llegar hasta otros barcos aliados más cerca de la costa. 3 días después los rescataron. El salmista le recordó al pueblo de Dios que su palabra era una brújula confiable. La comparó a una lámpara. En aquella época, la tenue luz de un candelero alimentado con aceite de oliva solo podía mostrarle a un viajero dónde iba a dar el siguiente paso. Mas sin embargo, la palabra de Dios ilumina la superficie como para alumbrar el camino de quienes buscamos de Dios. Vayan conmigo al Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Cuando lo encuentren, díganme por favor un fuerte amén. Solamente algunos. No está el hermano Jesús, que siempre grita y dice amén y es de ánimo, pero los saludamos. Qué bendiciones también saber que desde donde nos escuchan, allá en Europa, hasta allá estamos llegando, gracias a Dios. Ellos allá están escuchando, están pendientes, porque otros que se van de vacaciones, especialmente a Europa, se olvidarían de escuchar los cultos del servicio, pero ellos los escuchan, los estamos viendo que los están escuchando a través de las redes sociales. Qué bendición, hermanos, que sigan disfrutando por allá. Salmos. ¿Están ahí, hermanos? El 105 dice así: lámpara, vamos a leerlo todos, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que es la palabra de Dios. Y Dios le encomendó a Josué. Estamos viendo la serie del libro de Josué, que si él iba a tener éxito, que si él iba a tener la bendición de Dios, tenía que hacer estas cosas. Una de esas es que nunca se apartará el libro de la ley de su boca, literalmente. Y vamos a ver esto en esta noche. Mira, cuando perdemos la dirección de nuestra vida, necesitamos dirección. Necesitamos dirección. Porque nos perdemos sin la dirección. ¿Cuántos han salido a algún lugar y nos perdemos aún con la dirección? Nos perdemos. El GPS no es 100% confiable. Nos pierde o nos lleva y nos hace tomar vueltas que no son necesarias, que son innecesarias. Y la palabra de Dios es el GPS del cristiano y debería de serlo siempre en nuestras vidas. Confiar en la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y ¿qué dice? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, lo dice Proverbios 3:5.
Qué bendición es confiar en la palabra de Dios. Dios le encomienda a Josué por segunda vez que si él se esforzara y fuera valiente, pero más que eso le encomienda que esta palabra que Dios le había dado no se apartara de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios esperaba que Josué viviera y se dejara guiar por su palabra, para que la palabra de Dios hiciera en la vida de Josué y todo el pueblo lo que nadie más puede hacer, porque la palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir que pusiera, que no se apartara? Quiere decir que Josué no se iba a apartar ni a su derecha ni a su izquierda. ¿Esto qué quiere decir esto? Esto quiere decir también que él no le iba a añadir más a la palabra de Dios que Dios ya había dicho, no le iba a ser más estricta de lo que ya era, no le iba a ser tampoco más liviana, porque entonces la gente no iba a cumplir y se iba a relajar. Tenía que hacerlo conforme a lo que Dios le había dicho, no añadirle ni menos quitarle. Y eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros también. No añadir a la palabra de Dios, ni quitarle mucho menos, sino creerla y tenerla y practicarla y vivirla tal y como está escrito. Había mucho en riesgo. Número uno, la palabra de Dios, para los que están tomando nota, requiere de nosotros y nos da que nosotros busquemos su dirección. La palabra de Dios nos da dirección a nuestras vidas. Nos da dirección a nuestras vidas, hermano. Qué bendición es la palabra de Dios. Ella se encarga de darnos dirección en cada momento de necesidad. En cada tiempo de enfermedad nos da aliento. En cada momento de desesperación nos da calma. En la tempestad que estamos pasando o las tempestades, tormentas que vienen a nuestras vidas, nos da esa paz que necesitamos. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos da dirección. Gracias a Dios que la palabra nos da dirección, pero también voy a ir rápido en esta noche, ya en el número 2, ese es número 1, nos da dirección. La palabra de Dios requiere meditación. Vea lo que dice más adelante, sino que de día y de noche, Josué 1:9 parte continua, sino que ¿qué dice? De día y de noche que meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. ¿Por qué? Porque había mucho riesgo. Había mucho riesgo cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entraron a la tierra prometida. Había mucho at stake, se dice en inglés, mucho en riesgo, y no querían ellos arriesgar las bendiciones que Dios les estaba dando. Recuerden que hay algunas promesas que Dios son, que hermanos, son condicionales, y ellos no querían arriesgar las bendiciones de Dios. Hay alguna gente que arriesgamos las bendiciones de Dios, las ponemos en riesgo, las ponemos en balanza. Dios nos pide que hagamos su voluntad, que vayamos de acuerdo a su palabra, y nosotros nos vamos por otro lugar. Nosotros queremos tomar atajos para llegar al camino. Cuando Dios nos dice, ve por este camino, nosotros queremos, no, voy a ir por mi camino. No, Dios nos pide que vayamos por su camino, porque eso es lo que Él va a bendecir. El pueblo de Dios iba a trazar un camino, y Dios les iba a ir guiando de acuerdo a que ellos se dejaran guiar por Él. Era un camino que tenían que recorrer en la vida de ellos, en la vida cristiana de todo el pueblo de Dios. Y Dios ha dirigido y ha dictaminado un camino para todos nosotros, el pueblo de Dios, que tenemos que caminar por ese camino. El camino de Dios es estrecho, el camino del mundo es ancho, y todos van por ese camino, que no se quieren dejar guiar por Dios. No, en el camino del cristiano tenemos un guía, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y tenemos una brújula, que es la palabra de Dios, que es el mapa nuestro. La palabra de Dios es la mapa y el GPS de nosotros los cristianos. Y para que el pueblo de Dios llegara a su destino, a donde Dios les estaba prometiendo que iban a estar bendecidos, tenían que dejarse guiar por la palabra de Dios y por Dios.
pero requería meditación. Así es de que Dios le reitera su mandato concerniente a su palabra. Le dijo a Josué, lo acabamos de leer, no se apartará de tu boca nunca la palabra de Dios. ¿Y de qué más? Va a tener que gobernar tu vida. Cuando dice meditarás, la palabra de Dios debe gobernar nuestra vida. Debería de controlar cómo hablaba Josué, cómo se comunicaba con el pueblo, primeramente con Dios y con el pueblo. Una palabra o la palabra de Dios revela el corazón de Dios. ¿Sabe, hermanos, que la palabra de Dios ¿cuántos queremos conocer más de Dios? Levanten su mano aquí. ¿Cuántos de nosotros queremos conocer más de Dios? Yo levanto mis dos manos. ¿Cuántos queremos conocer más de Dios? Levanta tu mano, levanten su mano. ¿Cuántos queremos? Yo quiero conocer más de Dios. Y si ellos querían conocer el camino y que Dios se les revelara, tenían que ir acorde a la palabra de Dios. Era muy importante. Lo más importante, hay veces que nosotros lo pasamos por desapercibido, pero lo más importante aquí es que no se debería de apartar ninguna palabra. Tal y como Dios les decía, vayan por aquí, ellos tenían que ir por ahí. No, paren ahora, ellos tenían que parar ahí. Porque querían que Dios cumpliera sus promesas en sus vidas. Y yo, si alguien me promete algo, yo tengo que hacerlo conforme a lo que ellos me digan. Y más Dios. Entonces, sabía, hermanos, que no solo eso, pero Dios se revela en su palabra el carácter de Dios. Si yo quiero conocer más de Dios, tengo que conocer más de su palabra. Si yo quiero conocer cómo es Dios, tengo que conocer más de su palabra, escudriñarla más y meditarla más. Pero ¿cómo vamos a conocer de Dios si no nos proponemos en ponerla en práctica en nuestras vidas? ¿Qué es también se revela? Mira, tú revelas tu corazón a través de una palabra. Cómo tú te conduces y comunicas a otros, revelas tu corazón. Conforme tú hablas, tú estás revelando qué estás pensando y qué hay en tu corazón. Si tú revelas y hablas acerca de lo poderoso que es Dios, a pesar de la tormenta, estás engrandeciendo, exaltando el nombre de Dios por sobre todas las cosas, y las cosas pequeñas se quedan en su lugar. Pero la mayoría de nosotros exaltamos más las cosas seculares, pequeñas, que a nuestro gran Dios. Sí, es que tú no sabes, dice la gente, por lo que estoy atravesando. Tú no sabes por lo que estoy pasando. No, mi problema, no hay solución en mi problema, dice la gente. No hay puerta abierta, no hay quien pueda hacer algo para que yo me sienta mejor. No, mira, mi enfermedad no hay solución, mi familia no hay solución, en mi matrimonio ya no tiene arreglo. Es lo que la mayoría de la gente piensa así. Están revelando lo que hay en su corazón. Y es lo que la mayoría de nosotros hablamos. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que del corazón, de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. ¿Qué estamos hablando? Josué tenía que hablarse la palabra de Dios a él mismo. ¿Qué significa meditar? La palabra meditar quiere decir, o nos da la idea de hablarse a uno mismo. Yo ya he tenido este estudio, pero esto es un poco más profundo, pero simple a la vez. Meditar es hablarse a uno mismo. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en una ocasión o más hablándose a ustedes mismos? Cuando algo hay que, levanten su mano, cuando algo hay que nos molesta, o que nosotros estamos ensayando en nuestra mente, cuando yo voy a hablar con alguien y que tengo que hablar con alguien, hay veces ensayo. Y hay veces que vengo en el carro, en el auto, y voy ahí, y hay veces que me olvido de quién viene conmigo y yo comienzo a hablarme.
y voy a decir esto, Señor, pero que tú me dirijas, que no vaya a decir mis palabras, sino que tú me dirijas en esto. Eso es meditar. Pero la mayoría de nosotros no meditamos. Eso es meditar. Entonces yo voy hablándome a mí mismo. Eso es algo tremendo. ¿Cuántos podemos hacerlo? Nosotros no van a decir que estamos locos. Eso es meditar. Hablarse a uno mismo. ¿Y qué nos vamos a hablar? No nuestros pensamientos, sino nuestras palabras. Pon atención aquí, deja todo. Porque estamos como estamos porque no ponemos atención a la palabra de Dios. Si Dios iba a bendecir a Josué y queremos la bendición de Dios, tenemos que poner atención a su palabra y a lo que nos dice, y no hablarnos nuestros pensamientos, no hablar nuestras ideas, porque nuestras ideas son locas, descabelladas. Y aquí ¿dónde es donde trabaja el enemigo? En nuestra mente. El enemigo te va a hablar, pero siempre lo que te va a hablar es engaño y mentiras, negativo, siempre. Y si Dios iba a bendecir a Josué y al pueblo, tenían que hablarse la palabra ellos mismos, porque no estaba escrita como la bendición que nosotros tenemos de tenerla escrita. No estaba toda la ley. ¿Qué era el libro de la ley en ese entonces? Dijimos, ¿qué era? Las tablas. Hasta ese tiempo todavía ni estaban los 5 libros, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros, las tablas. Y esas tablas se las tenían que ellos que hablar a ellos mismos. Sobre todas las cosas vas a amar a Dios, se decían. Tenían que decirse, sobre todas las cosas vas a amar a Dios. Déjame preguntar, ¿cuántos de nosotros nos hemos hablado los 10 mandamientos a nosotros? No se los hablamos a otros porque estamos buenos para hablarle a otros. No, mira, hermana o hermano, mira lo que dice la palabra de Dios. Y estamos buenos para predicarle a otros, pero no nos hablamos a nosotros mismos. Somos buenos para dar consejos a otros. Y dicen que aquellos consejos, damos el consejo y nosotros nos quedamos sin ese consejo. ¿Cuántos han escuchado eso? Así somos algunos. Predicamos y hay predicadores, y yo no quiero quedar en ese lugar que yo estoy dando el consejo a otros y me quedo sin él. Yo tengo que aplicarlo. El buen consejero es así, tengo que aplicarlo. Josué tenía que aplicarlo a su vida para poder distribuirlo y aplicarlo a la vida de otros. Tenía que hablarse él la palabra todos los días, de día y de noche. Se despertaba todo el tiempo, de día y de noche. ¿Cuántas veces te habla la palabra de Dios a ti mismo? ¿Cuántas veces? Eso es meditar, hermanos. No es otra de no, es meditar, es hablarte la palabra de Dios a tu vida. No, yo sé, mi Dios, que tú estás conmigo. Yo medito en la palabra y yo le digo, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades de acorde, y la hago mía a sus riquezas en gloria. Y me habla esa palabra a mí cada momento, todos los días, porque hay muchas necesidades. En la economía que estamos viviendo necesitamos meditar en la palabra de Dios más que en otras cosas. Pero meditamos en cosas que no nos traen paz a nuestras vidas. Si Dios iba a bendecir la vida de Josué y queremos que bendiga nuestra vida, tenemos que comenzar a meditar en la palabra de Dios, hablarnos de la palabra de Dios a nosotros. Él tenía que enfocar todo su esfuerzo, por eso le dice, esfuérzate y sé valiente. Meditarla en su mente y hablársela. Qué bendición si nosotros, y al hablarla, hermano, ¿sabe qué efecto hace? Nos cambia nuestra mente y nos cambia nuestra forma de ver las cosas. Al hablarnos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cobra vida, pero yo tengo que hablarla por varios motivos, para yo escucharla y para que el enemigo también la escuche. Y el enemigo no puede con la palabra de Dios, porque está escrito, dice la palabra de Dios en Mateo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero algunos que solamente estamos viviendo del pan físico. Mi sustento no es el pan físico. El sustento de Josué no iba a ser solamente el pan físico, sino el pan espiritual. La palabra de Dios es el pan espiritual que nos da vida.
espiritual. ¿Sabes por qué tu vida es raquítica? ¿Sabes por qué tu vida no tienes deseo en tu corazón, en tu vida de buscar más de Dios? Porque no meditamos suficientemente en la palabra de Dios como deberíamos. Queremos ser bendecidos, pero que no nos cueste. Queremos estar en las redes sociales de día y de noche, pero no meditar en la palabra de Dios. Así nos levantamos con las redes sociales, nos acostamos con las redes sociales. Estamos más meditando y sabemos los nombres. Yo me imagino de todo lo que hay allá afuera, pero no sabemos textos bíblicos. Sabemos los jugadores de los equipos. Yo me impresiono con esa gente que dice, no, que Neymar, que Ronaldo, pues todos conocen a esos, y que este y que el otro. Yo digo, ¿cómo tienen capacidad para memorizar? Porque lo meditan, porque tanto que lo repiten, tanto que lo viven. ¿Y cómo no? Pero pregúntales de un texto bíblico. Están perdidos. Están perdidos. Porque no meditamos. Este es el libro. Y si algo va a pasar en nuestras vidas, Dios no ha hecho nada que alguien no se acerque a su palabra de Dios. La palabra de Dios requiere meditación todos los días. Y como segundo efecto, vamos a memorizarla. Vamos a memorizarla. Ellos memorizaban la palabra de Dios. La memorizaban. Ve conmigo rápidamente a Deuteronomio. Ve rápidamente conmigo Deuteronomio. Y allí vamos a ver capítulo 4, Deuteronomio 4. Sí, hay veces que estamos más en otras cosas que no deberíamos y pasamos la oportunidad. Déjame decirte, hermano, a mí me pasa algunas veces, no creas que solamente a ti, pero a todos nos pasa. Pero Dios quiere bendecirnos, y si yo quiero ser bendecido, tengo que aplicarla a mi vida. Deuteronomio 4, 9. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Ya llegamos. Síganme allí con su voz. Dice así. ¿Listos? Vamos, todos dice. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deberían, ¿de qué está hablando aquí? De la palabra. Debería de no solamente ponerla en práctica, meditarla todos los días, pero repetirla a los hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Qué hacemos? Mira, qué bendición es cuando nosotros escuchamos testimonios de que nuestros hijos están escuchando la palabra de Dios en casa. Y yo les dejo saber a mis hijas, tienen que escuchar la palabra de Dios, tienen que escuchar la palabra de Dios. Y si ellos no la escuchan por sí mismos, yo la pongo en altavoz, en voz alta, para que todos la escuchen. ¿Para qué? Para que no se olviden de la palabra de Dios, para que Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga nuestras mentes, nuestros corazones. Allí dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Habían visto que la palabra, los milagros que Dios había hecho, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El 10 dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme algunos días. No, todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. ¿Estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos? Si no la meditamos, si nuestros hijos no nos ven, que nos la hablamos a nosotros mismos, que la próxima vez que nos escuchen hablar, en vez de hablar de otras cosas, ¿por qué no nos escuchan hablar la palabra de Dios?
¿Cuándo fue la última vez que nos escuchó nuestros hijos hablar la palabra de Dios a nosotros mismos? Y que digan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hablándome la palabra de Dios a mi vida. Es una bendición, pero requiere tiempo. Más adelante, Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El 5, léanlo conmigo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Y dice el 7, ¿y qué? Y las que repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo tiempo. Por eso le decía, de día y de noche meditarás en ellas. De día y de noche meditarás en ellas. Qué bendición es la palabra de Dios en nuestras vidas. Es una gran bendición. Bendice a tus hijos con la palabra de Dios. Bendícelos. Háblales, hablemosle la palabra de Dios, que jamás regresa vacía. Está viva y va a ser lo que Dios la mandó a hacer en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestras familias. Qué bendición, mira, ver a las familias y ver a hermanos y me mandan videos de jovencitos, de niños sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha caído en sus corazones y lo están sirviendo ahora. ¿Por qué nuestros hijos no sirven a Dios? Porque no les hablamos la palabra de Dios. Porque no amamos a Dios. No es culpa de la sociedad, no es culpa del pastor, de los profesores, de los maestros de escuela dominical. Es nuestra responsabilidad. La responsabilidad no es del maestro dominical, de escuela dominical, enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Es mi responsabilidad como padre, como madre, como abuelo, como abuela, como familiar. Es mi responsabilidad. Quiero que Dios me bendiga. Comencemos a hablar la palabra de Dios y veremos lo que Dios hace en nuestras vidas. Bendice nuestras vidas. Bendecirá nuestras vidas por siempre, todos los días. ¿Qué les había mandado Dios a Moisés antes de Josué? Que hicieran la palabra de Dios, que guardaran la palabra de Dios, que la meditaran. Tenían que enfocarse, era su enfoque. Regresemos a Josué, porque ahí es donde estamos. Josué. Qué bendición es escuchar la palabra de Dios. Mira, no hay nada mejor cuando estamos pasando por situaciones, por necesidades. Es una bendición poder escuchar predicaciones bíblicas con consistencia, con carne, llenas de carne, que alimenta nuestro ser, que alimenta nuestra alma, porque hay demasiadas preocupaciones, hay demasiadas cosas pasando a nuestro alrededor en este mundo y hay veces que nuestra mente está llena de toda esa basura de afuera que no necesita nuestra mente, que no necesita nuestra vida, porque son dudas, son mentiras del enemigo, todo eso, y queremos anidar todo eso, y Dios no puede obrar así. La palabra de Dios se encarga de limpiar. ¿Con qué dice otra palabra? Limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Hay que guardarla. ¿Qué es guardarla? Es llevarla a cabo, vivirla, hacer conforme a lo que Dios nos mandó a hacer. Por último, número 3, la palabra de Dios, dijimos, nos dirige. La palabra de Dios requiere meditación. Y por último, la palabra de Dios requiere práctica. La palabra de Dios requiere práctica. Era consistente, era constante. Tenían que hacerlo, ¿a qué hora? De día y de noche. Para que guardes, vea conmigo Josué 1:8, para que guardes, ¿qué dice? Y hagas conforme a algunas cosas, a todo lo que es en él está escrito. Dios mandó eso. Mira,
dijo: Josué, si tú vas a llevar a mi pueblo al otro lado de Jordán, a la tierra prometida, a recibir todas las bendiciones, tienes que guardar, hacer, meditar la palabra todos los días en tu vida. Todos los días, que no pase uno. Déjame decirte, hay algunos cristianos que venimos a la iglesia y dejamos la Biblia en el carro, otros la dejan en la iglesia olvidada, otros la dejan en el trabajo, otros la dejan en su oficina y no se acuerdan de la Biblia hasta que vienen a la iglesia otro día. Y entonces nos preguntamos: ¿por qué no me bendices, Dios? Pues Dios nos quiere bendecir, pero nosotros no queremos la bendición porque la dejamos. No, Señor, yo ya tengo suficiente palabra. Otros tiene hasta polvo ahí toda la semana porque está acumulando solamente polvo ahí en la casa, en la gaveta, en cualquier otra parte. La tenemos ahí solamente de adorno. Nos olvidamos de ella. Pasa el lunes y nos olvidamos de ir a la palabra de Dios. El martes, llegó el miércoles, no, la vamos a escuchar ahí. Queremos la bendición de Dios. Mira, déjame decirte los testimonios. Las mejores ocasiones, los mejores tiempos que yo me he acercado más a Dios, ¿sabes cuándo es? Cuando me acerco a su palabra. Tiempos de prueba, de gran prueba en mi vida, que atravesaba por pruebas así enormes, que no sabía cómo iba a ser para el siguiente día, dónde me iba a quedar en situaciones. Y mi almohada, no tenía almohada en ese tiempo, mi almohada era la palabra de Dios, literalmente. Y una que otra, un backpack que tenía una mochila. Y mi cama era un escritorio, porque me dejaron vivir en una oficina de abogados. Me dejaron vivir hace 20 años allí. Estaba esperando mis documentos y tenía que esperar en la frontera. No me regalaron cobijas ni nada y cerraban las oficinas con seguro. No podía yo salir. Ya a la hora era como un preso, pero ahí estaba yo en la palabra. Durante ellos estaban allí, me dieron trabajo y trabajé ahí con ellos, pero durante yo estaba allí, lo que hacía cuando iba a la hora del tiempo del desayuno, estar en todo momento en la palabra de Dios. Y eso me abrió puertas como no te imaginas. Es lo que hace la palabra de Dios, nos bendice nuestras vidas. Los tiempos más difíciles que pasé en mi vida, pero fueron los más hermosos porque me acerqué a la palabra de Dios y estaba todo el día meditando. Por las noches me levantaba y meditaba en la palabra de Dios, leía algo más y acostarme, y así sucesivamente. Y Dios bendijo mi vida en gran manera. Y no solamente en ese tiempo, todos los momentos que yo me siento así, la palabra de Dios va conmigo. Yo me siento raro cuando no tengo la palabra de Dios y cuando yo no la escudriño día a día. Me siento mal, me falta algo, me falta gasolina. Es como el carro, pero algunos están en su tanque espiritual vacío, andan siempre en la I y no de espiritual, andan en la I de empty, vacíos. Por eso todo lo que hablas son tus pensamientos, por eso todo lo que hablas son negativos, todo es negativismo, todo es queja, todo es preocupación. ¿Por qué? Porque estamos espiritualmente vacíos. Tu tanque está vacío. Dios no iba a bendecir al pueblo, esa era la condición. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. ¿Para qué tenían que meditar en la palabra de Dios y aprendérsela? Para guardarla. ¿Cómo guardarla, pastor? No entiendo esa palabra. La voy a guardar en mi corazón para memorizarla y tenerla presente. Decir, esto es lo que me dijo Dios y esto es por donde Dios quiere que yo camine. Por acá se ve claro el camino, podía decir Josué. Él era el líder que iba a llevar a todo el pueblo a cruzar el río Jordán. Por acá se ve el río mejor, por acá se ve que no está tan profundo. Vamos por acá, pero no, voy a esperar porque Dios me está diciendo algo diferente. Aunque Dios le dijera que se fueran por lo profundo, si Dios le decía que fueran por lo profundo, es porque Dios iba a abrir camino por ese profundo. Así como abrió el Mar Rojo,
así abrió el Jordán. Cuando ellos pasaron con el arca, y me estoy adelantando a la serie de Josué, primero pasaban los sacerdotes con el arca de Dios y se pusieron lo que usaban, su ropa larga, pantalones que fuera, se la encogieron para arriba y dijeron: por aquí vamos a pasar, y se pusieron a la entrada del río con el arca del pacto, y ahí, antes de que pasara el pueblo, Dios abrió el Jordán una vez más para que todo el pueblo pasara. Por eso debíamos y deberemos dirigirnos por lo que Dios nos habla, no nuestra mente. Hay veces que vienen hermanos y me dicen: pastor, ¿qué piensa usted de este trabajo, de este empleo? No es lo que yo pienso, es lo que Dios diga. ¿Y cómo puedo saber, pastor, qué es la voluntad de Dios? Que yo vaya y cambie de trabajo para este otro, que yo me mude de este estado a otro estado, o de esta ciudad a otra ciudad. Lee la guía, lámpara es a mis pies tu palabra, nos va a guiar, nos va a dejar saber. ¿Y sabe cómo yo sé? Me va a dar paz. Si no tienes paz para hacer cualquier cosa, ya sea mudarte de ciudad, mudarte de iglesia, si lo haces en tú mismo, no te va a ir bien. Si ellos se hubieran dejado mover por sus sentimientos, por su conocimiento, no les hubiera ido bien. Para que podamos ser bendecidos, tenemos que caminar como Dios nos dirige, y que Dios nos dirija, que su palabra nos dirija. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, es mi guía. La palabra de Dios debe ser nuestra guía en nuestro andar, antes de hacer cualquier decisión en nuestras vidas. Cualquier decisión, antes de tomar cualquier decisión, me muevo para allá, Dios, voy a consultar con tu palabra. ¿Qué me dice tu palabra? Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dirija, déjame aclararte, Dios es mi testigo aquí, que Dios te va a hablar directamente la necesidad específica, pero tenemos que pedirle, y nos va a hablar directamente para hacernos saber qué es lo que necesitamos hacer. Ahí vienen otros que dicen: pastor, ya decidí que hace años, ya decidí que me mudo para, ya ni puedo decir estados, porque después la gente dice: usted está hablando de mí, que yo me mudo para Marte. Pues nadie se ha mudado a Marte, ni se va a mudar a Marte. Para Marte, una suposición, porque algunos ya están comprando sus terrenos allá en el planeta Marte. La gente como esa. Y sí, los millonarios están haciendo eso, un viaje a Marte. Y entonces están diciendo: ya decidí. Y yo digo: muy bien, ya decidió. ¿Se han ido? Ninguno. Después hablan conmigo, o me entero, o no hablan porque no quieren saber, o después hablan: pastor, viera cómo estoy sufriendo, viera cómo me está yendo mal. No dirección. Se dirigieron por sus propios pensamientos, no dirección en la palabra. Siempre que nosotros nos apartemos, dice: yo me acerco, me aparto de la palabra de Dios. Cuando yo me acerco a la palabra de Dios, bendición garantizada. Cierro con esto, porque solamente cubrimos ni un versículo de Josué en esta noche, pero no importa. Tenemos mucha carne y mucho material que sacar de aquí. Dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar. ¿De qué habla? Guianza, tu camino, tu vía, las decisiones que vas a tomar. Porque entonces, hasta ese entonces, cuando meditemos, cuando guardemos, cuando pongamos por práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, hasta entonces Dios va a hacer prosperar nuestro camino. Y dice: y todo te saldrá bien. Todo es todo. No dice algunas cosas. Todo te saldrá bien.
la decisión. A donde tú te muevas, Dios va a bendecirte mejor. A donde tú te cambies, Dios te va a bendecir mejor. Donde tú estés. Pero mira, algunos que están y hicieron esa decisión pueden tenerlo físicamente. Sí, no confundas la bendición de Dios, no la confundas. No es de bendición si tú ya te alejaste y te moviste y no estás aquí los domingos por la noche. No es de bendición para tu vida ni para tu familia. No es de bendición que tú te moviste para otro lugar y no puedas viajar porque estás muy lejos, retirado, porque vives muy lejos de la casa de Dios. Bueno, pues ve a otra. Yo te he recomendado, ve a otra cerca. Si ya te moviste, ya lo hiciste, ve a otra más cerca. Pero aliméntate, busca la dirección de Dios. Busca la dirección de Dios y todo te saldrá bien. Todo. Josué tenía que poner conclusión. Primero, lo primero. Primero, lo primero. ¿Qué ponemos nosotros lo primero en nuestras vidas? Nuestro interés, lo que yo pienso, mis decisiones, mis emociones. Y a Dios por último. Y queremos que nos vaya bien. No nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Si el pueblo iba a llegar a donde Dios le estaba dando todas sus bendiciones, todas las promesas, tenían que dejarse llevar, guiar por Dios. Y Dios les recuerda la tercera vez que Él hiciera y guardara y todo le iba a salir bien. Mira, y solo voy a tocar el 9 para cerrar y dejarlo allí. Ya lo vimos que tocó 2 veces. Una vez le dice en el versículo 6, esfuérzate. En el 7 otra vez le dice solamente esfuérzate y sé valiente. Bueno, en el 6 le dice esfuérzate y sé valiente. Lo vimos hace 3 miércoles. El miércoles pasado vimos el 7 que dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora en el 9 mira lo que le dice. Mira que te mando que te esfuerces por tercera vez y seas valiente. No, léanlo conmigo, nos ponemos de pie para finalizar. Mira, vamos a leerlo todos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Por tercera vez. Por tercera vez, esfuérzate, esforcémonos. Dice, porque no solamente nos va a salir todo bien, pero dice, no vas a tener temor, no temas ni desmayes, nos va a dar fuerza Dios. Dios nos da la fortaleza, porque Jehová tu Dios, otra vez por tercera vez le dice, en esta porción de escritura vemos la presencia de Dios con él. Si él hacía lo que Dios le estaba mandando a hacer, que dice, yo no te voy a dejar, que yo estoy contigo en donde quiera que vayas de acorde a tu camino, Josué. No, a donde quiera que vayas, Dios, el yo soy, te trazo. A donde quiera que yo te diga que va el camino, que tú vayas, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar, yo te voy a respaldar, yo voy contigo. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida, nadie. Aunque vengan enemigos, aunque vengan problemas, tú vas a seguir hacia adelante porque yo voy contigo. Yo le decía al hermano Sandro antes de comenzar en este culto esta noche, mire hermano, me hablaba de la tormenta. Y me decía, sí, que viene la tormenta para acá, pastor. Sí, a lo mejor viene para acá. Le dije, hermano, pero él está aquí de testigo. Si viniera y si nos agarrara aquí en la casa de Dios y aún llegara una tormenta, aún llegara el agua hasta 6 pies, no nos vamos a ahogar. Porque Dios promete estar con nosotros. Aunque caiga un rayo y nosotros estemos allá al lado, si no es que Dios nos quiera llevar, no nos va a llevar, porque Dios está con nosotros. Con Dios nadie puede, hermanos, porque Él controla todo, la atmósfera, Él controla todo, Él controla este mundo, el universo. Él dice a los vientos soplen para acá y Él sopla para acá. Él dice a todo, sopla.
Vamos a cantar este himno, Señor mi Dios, como forma de, ahora lo vamos a hacer diferente y en esta adoración, por eso yo les decía, vamos a adorar al Señor. No le cambien todavía porque es tiempo de alabar a Dios y hacer decisión.